y empezar a grabar. Eso es muy importante. No está ahí porque tengo cargando, tengo usado el auricular. Vamos a comenzar a transmitir. Perfecto. Ahí se ve bien, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, hoy vamos a trabajar bastante, ¿sí? Donde vamos a trabajar un poquito con esto del liderazgo. Y hay una palabrita que usa el liderazgo, que es la palabra acción, ¿no? Eh, Acá está John Maxwell, que es un gran hacedor de libros, ¿sí? Sobre todo lo que es coaching, sobre todo lo que es liderazgo. Acá te voy a poner acá a ver si lo podés ver. ¿Sí? Podés ver la presentación ahí. Eh, entonces vamos a tomar unas referencias de él para trabajar la clase de hoy, ¿sí? Acá les leo la frasecita que él usa, ¿no? En todas sus conferencias, ¿no? Cualquier persona puede convertirse en un líder si está dispuesta a aprender y desarrollar sus habilidades de liderazgo. ¿Se acuerdan que una de las clases que tuvimos, ¿sí? Hablábamos que cualquiera, cualquiera que sea, puede ser líder, ¿sí? Puede ser líder, porque de acuerdo a las capacidades, ¿sí? Que nosotros tengamos, nosotros podemos obtener ese liderazgo, ¿no? Y compartir con una comunidad o con alguna persona ese liderazgo. ¿Tá? Por ejemplo, yo soy líder en cocinar, entonces esa es una acción del líder, ¿no? De saber cocinar, de saber bordar, de saber planchar, ¿sí? Y bueno, de ahí vienen estas habilidades y esto de algo más, de poder enseñar y aplicarlo hacia otras personas. ¿Está? Pero bueno, antes que comencemos con lo que nos dice el señor John, ¿sí? Esto también es parte de manejar nuestra inteligencia emocional, ¿no? Porque la inteligencia emocional es una capacidad de identificar y gestionar nuestras emociones. Si nosotros tomamos por ahí una acción o nos nos dejamos, tenemos una baja autoestima, dejamos que los otros nos digan que lo que para ellos por ahí somos, perdemos esto de la inteligencia emocional. Entonces, no dejamos de reconocer, dejamos de expresar lo que sentimos, por ahí no realizamos algunas conductas que nosotros realmente sabemos y deseamos y entramos a lo que se llama la procrastinación, ¿sí? Dejar cosas nuestras para por otros o para darles el gusto a otros, ¿no? Así que Procrastinación, dijiste. procrastinación. ¿Sí? Es dejar, si lo que nosotros hacemos
para darle el gusto a otro o de decir, bueno, a ver, después lo hago, después lo hago. Y va pasando el tiempo, van pasando las cosas y en realidad nunca hacemos absolutamente nada y cuando va pasando el tiempo, eso también afecta nuestra gestión emocional, ¿no? Porque Ujú, empezamos a decir, che, ¿por qué no lo hice cuando era joven? ¿Mm? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Y bueno, porque hubo un miedo, un estrés, hubo una persona que te puso un mandato que vos no lo podías hacer. ujú, Entonces empezaste a procrastinar, a dejar las cosas. Y algunos sí, o sea, y ahí está la reversión que nosotros tenemos que tener como líderes, ¿no? De decir, está bien, procrastine, pero a ver, empiezo a gestionar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, otras conductas para regular eso y poder hacerlo si está dentro de la posibilidad de uno, ¿no? Generalmente siempre está dentro de la posibilidad de uno, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que hay cosas que al pasar la edad nosotros no podemos o no podemos hacerlas como antes. ¿Sí? Entonces, pero el intentar hacerlo, el ponerse activo, eso a uno lo ayuda a dejar de procrastinar y de una u otra forma alcanzar su objetivo. Por ejemplo, estas señoras que por ahí decían, bueno, terminé una carrera a los 80 años y bueno, capaz que por alguna circunstancia no lo pudo hacer cuando era joven, por miedo, por el marido, por los hijos y todos los pobres que podemos encontrarlo, y logró terminarlo y gestionó sus emociones, gestionó su liderazgo y pudo terminar la carrera, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son las que a nosotros nos generan la felicidad, ¿no? De decir, wow, pude hacer esto por mí, ¿se ujú. entiende? Entonces, no hay que procrastinar tanto, ¿sí? Y saber eh, que todos podemos hacer todo lo que nosotros podamos y querramos. El miedo, el estrés, el cansancio y todo lo que ustedes le quieran poner, y todas las emociones que ustedes le quieran poner, siempre van a existir, pero está en cada uno de nosotros en, y les voy a pasar un videíto ahora que quiero que presten mucha atención al videito si por ahí eh, lo escuchas, anota lo que les voy a pedir, que presten atención y anoten las palabras más significativas, ¿sí? Que ustedes escuchan del señor Maxwell, ¿sí? Que les puede servir para dejar de procrastinar, para trabajar la inteligencia emocional y, a ver, ser líderes de ustedes mismos, ¿sí? Entonces, bueno, los voy a invitar a que veamos ese videito, vamos a cortar acá un poco la presentación.
para que ustedes, les cuento, el videíto dura 4 minutos, ¿sí? Lo encontré entrecortado en la web, así que presten atención a lo que dice Maxwell, ¿sí? El videíto se llama La actitud, ¿tá? Y eso es un poco lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? La actitud. ¿Pueden ver el videíto ahí? ¿Sí? Sí, ¿Tienen para anotar? Sí, sí, sí. 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 Bueno, ahí vamos. Es una elección, es una de Margaret y mía en una conferencia. Era el momento de preguntas y respuestas y una señora le preguntó a mi esposa, Margaret, ¿John te hace feliz? Cuando escuché la pregunta, pensé que era una pregunta muy buena, pero me asusté cuando Margaret contestó sin titubear, no, él no me hace feliz. Le dije, vamos mi amor, explica lo que quieres decir. Dijo, está bien, miró a la señora y luego le dijo, a los primeros 6 meses de casada, entendí que nunca me haría feliz, porque en esos primeros 6 meses yo esperaba que él me hiciera feliz. Él trabajaba y yo también dando clases. Yo llegaba a casa y esperaba pasar la noche juntos, pero él tenía que trabajar o yo tenía que corregir exámenes. Seguía esperando que él me hiciera No feliz se y a los 6 entiende meses bien lo que entendí dice. que él no podía hacerme Sí. feliz. Nadie puede hacerme Sí, feliz o sea excepto que no yo. se Es una entiende. decisión personal. Dijo, en cuanto decidí ser feliz, John contribuyó a mi felicidad. Lo que Margaret decía y lo que yo intento decir, tú y yo lo sabemos, es que nuestra actitud es una Poner un elección. poquito más alto. Preguntaré algo. Si supieras que hay algo que puedes hacer que causaría una diferencia positiva en tu vida, ¿lo harías? Creo que la respuesta es obvia. Quisiera compartir contigo que muestra que la actitud es una elección, es una de Margaret y mía en una conferencia. Era el momento de preguntas y respuestas y una señora le preguntó a mi esposa, Margaret, ¿John te hace feliz? Cuando escuché la pregunta, pensé que era una pregunta muy buena, pero me asusté cuando Margaret contestó sin titubear, no, él no me hace feliz. Le dije, vamos mi amor, explica lo que quieres decir. Dijo, está bien, miró a la señora y luego le dijo, a los primeros 6 No se meses entiende de nada, casada, entendí que Alejandro, nunca me no se haría entiende feliz, porque nada. en esos primeros 6 meses yo esperaba que No, porque se corta. Pero ese es tu internet. ¿Y vos qué decís, Rosita? No, tampoco no le entiendo nada y no es tanto porque se corte, sino que no se entiende se siente Y va como más un rápido el tono. video. Sí, está como acelerado el video, está como acelerado. Lo vamos a desacelerar entonces. Tiene que ser eso, tal vez, porque no se entiende nada. ¿Y dónde se desacelerar? él me hiciera feliz. Él trabajaba y yo también dando clases. Yo llegaba a casa y esperaba pasar la noche juntos, pero él tenía que trabajar o yo tenía que corregir exámenes. Seguía esperando que él me hiciera feliz y a los 6 meses entendí que él no podía hacerme feliz. Nadie puede hacerme. No se entiende. Una historia muy graciosa que muestra que la actitud es una elección, es una de Margaret y mía en una conferencia de preguntas. Muy graciosa que muestra que la actitud es una elección, es una de Margaret y mía en una conferencia. Era el momento de preguntas y respuestas y una señora le preguntó a mi esposa, Margaret, ¿John te hace feliz? Cuando escuché la pregunta, pensé que era una pregunta muy buena, pero me asusté cuando Margaret contestó sin titubear, no, él no A me mí se hace me feliz. Le corta, dije, pero vamos mi amor, explica lo que quieres decir. Dijo, está bien, miro a la es señora como y que luego el le video dijo, se a los corta. primeros 6 meses de casada, entendí que no Estoy viendo si lo puedo, le puedo bajar me haría feliz, porque en esos A ver, yo lo escucho raro porque yo lo escucho de 10. Ah, qué Ponga raro. ahí, pero no es el o sea, a mí me dice si tú usas un micrófono de la cuenta, o sea,
Bueno, la compu se escucharía más nítido, porque no hay nitidez. No, yo escucho bastante, lo que entiendo los chicos de Play no hay nitidez. Y si no, por ahí. En una conferencia era el momento de preguntas y respuestas y una señora le preguntó a mi esposa Margaret, Ahora ¿qué se te hace escucha. feliz? Cuando escuché la pregunta, pensé que era una pregunta muy buena, pero me asusté. O se los pongo más Conferencia lento. era el momento de preguntas y respuestas y una señora le preguntó a mi esposa Margaret, ¿John te hace feliz? Cuando escuché la pregunta, pensé que era una pregunta muy buena, O ahí pero está me muy lento. asusté cuando Margaret... Una historia muy graciosa que muestra que la actitud es una elección, es una de Margaret y mía en una Dale, muy lento. conferencia. Era el momento de preguntas y respuestas y una señora le preguntó Lo a mi escucho un poco, se esposa corte o Margaret, vuelve. ¿John te hace No, pero ese es tu feliz? internet. Cuando escuché la pregunta, pensé que era No una estoy pregunta muy buena, pero me asusté cuando viendo la Margaret aplicación. O sea, yo contestó los estoy sin viendo bien. titubear, no, él no Ahora me voy a hace chequear que feliz. estén Le dije, con el vamos, mi Wi-Fi. amor, explica lo que A ver, quieres ahí decir. dijo. Dijo, está bien, miro a la señora y luego le dijo, a los primeros 6 meses de casada, entendí que nunca me haría feliz, Porque si no, no porque la vas a en esos... entender. Vamos, bueno. Una historia No, muy bueno. graciosa que muestra que la Tercera. actitud es una Ahí va. elección, es una de Margaret y mía en una conferencia. Era el momento de preguntas y respuestas y una señora le preguntó a mi esposa Margaret, ¿John te hace feliz? Cuando escuché la pregunta, pensé que era una pregunta muy buena, pero me asusté cuando Margaret contestó sin titubear, no, él no me hace feliz. Le dije, vamos, mi amor, explica lo que quieres decir. Dijo, está bien, miro a la señora y luego le dijo, a los primeros 6 meses de casada, entendí que nunca me haría feliz, porque en esos primeros 6 meses yo esperaba que él me hiciera feliz. Él trabajaba y yo también dando clases. Yo llegaba a casa y esperaba pasar la noche juntos, pero él tenía que trabajar o yo tenía que corregir exámenes. Seguía esperando que él me hiciera feliz y a los 6 meses entendí que él no podía hacerme feliz. Nadie puede hacerme feliz excepto yo. Es una decisión personal. Dijo, en cuanto decidí ser feliz, John contribuyó a mi felicidad. Lo que Margaret decía y lo que yo intento decir, tú y yo lo sabemos, es que nuestra actitud es una elección. Preguntaré algo. Si supieras que hay algo que puedes hacer que causaría una diferencia positiva en tu vida, ¿lo harías? Creo que la respuesta es obvia. Quisiera compartir contigo que aquello que puede hacer la diferencia en tu vida es escoger la actitud correcta, una actitud positiva. De hecho, diría que tu actitud y mi actitud son lo que hace la diferencia. Por ejemplo, si debes contratar a alguien y tienes 2 candidatos con la misma experiencia y la misma capacidad, es como tirar una moneda al aire, pero uno tiene una actitud muy buena y el otro una mala. ¿A cuál escoges?
La respuesta es obvia. El candidato que tiene buena actitud. Lo que he notado y apuesto a que tú también, la mayoría en buenas épocas tienen buena actitud. En otras palabras, cuando las cosas marchan bien, todo está bien, están felices. Pero es en épocas difíciles, cuando las cosas no marchan bien, cuando vemos qué tan buena es la actitud. Una buena actitud no es aquella de todo va bien y por eso sonrío, sino que es verdadera cuando las cosas van mal, pero sigo sonriendo. Observar la vida y las personas he descubierto 5 grandes desafíos para una buena actitud. Uno es el desánimo. Bien, el desánimo es la brecha entre la expectativa y la realidad. Ocurre cuando tú y yo nos damos cuenta de que lo que esperábamos no sucedió y decimos, ¡ah! ¡Qué desalentador! Pensaba que iba a ser así y en cambio fue así. ¿Cuál es mi actitud cuando estoy desanimado? ¿Tengo la capacidad de levantarme? Otro desafío increíble para la actitud es el cambio. No nos gusta el cambio, a mí tampoco, pero el cambio es absolutamente esencial. Tú y yo no podemos crecer y ser exitosos sin el cambio. Así que, aunque nos resulte incómodo, pone a prueba nuestra actitud. ¿Cómo reacciono cuando tengo que hacer cosas que nunca había hecho? ¿Cómo respondo al cambio? ¿Problemas? Yo los tengo y tú también, pero el tamaño de los problemas, según mi parecer, depende del tamaño de la persona. Si mi perspectiva es pequeña, cada problema que tenga será enorme, así que debo ponerme a la altura y enfrentar el desafío de los problemas. He observado que las personas exitosas con buena actitud tienen lo que yo llamo 5 características distintas. Primero, disposición a aprender. Eso significa que desean aprender. Recién mencioné el libro que escribí. A veces se gana, a veces se aprende. Y de esa actitud hablo en el libro. Es entender que o gano o aprendo. Es convertir cada derrota en aprendizaje. Segundo, son personas que atraen a otros. Su actitud positiva los hacen atractivos. Atraen porque son una influencia positiva. Agregan valor a las personas. Todos tenemos cierta influencia. A veces agregamos valor a las personas y a veces se lo restamos. Una buena actitud agrega valor a los demás. Tercero, la persistencia. Su actitud les permite volverse a levantar. Como dice un amigo, nunca estoy derrotado. Le pregunté, ¿a qué te refieres? Y dijo, estoy ganando o me estoy levantando. Eso me encanta. Es genial ese concepto. Es una persona con una gran actitud. ¿Nos han derribado? Claro que nos derriban. ¿Hay obstáculos? Por supuesto. Pero eso no determina nuestro comportamiento. Lo superamos. Cuarto,
Son personas que se enfocan en las soluciones. Eso me encanta. Saben que hay una solución, saben que hay una manera. Y sí, se tienen que desviar, tienen que cambiar la dirección, tienen que retroceder. Sí, tienen que llevar a cabo el plan u opción B. Ellos entienden todo eso, pero también saben que lo van a lograr. No tienen duda. Solo es cuestión de cuánto les tomará. Y quinto, son agradecidos. Y es que las personas con buena actitud sienten gratitud. Es verdad, están muy agradecidas porque entienden que todo lo que tienen es una inmensa bendición. También entienden otra gran verdad que aplica para todos. No podemos controlar las circunstancias, ni tú ni yo, pero podemos controlar nuestras elecciones. Nosotros elegimos. Así que te animo a elegir una actitud muy positiva, porque esto es lo que descubrí y lo que tú también puedes descubrir. Me alegra que estemos aquí. La actitud en verdad hace una diferencia en mi vida y en la tuya. Bueno, ¿pudieron entenderlo un poquito más? Sí, se corta, pero se podía Se escuchar mejor. se puede escuchar mejor. Bueno, Sí. volvamos a el power. Mm. Bueno, ¿qué palabritas importantes pudieron sacar de esto, no? De esto que hablaba el señor Maxwell. Yo te escucho acá, compañera. Sí. Lo primero que me resonó fue, él no me hace feliz, que lo puedo relacionar con una actitud de espera de que el otro, nosotros tenemos que hacer, ¿no? Accionar sobre nuestra vida, como que cuesta a veces ser responsables, resoné con eso. Ujú. Sí me costó cuando hablaba de que feliz no es una actitud, sino una elección. Entonces ahí como que sentí que se contradecía un poquito. Entonces, El valor a los demás como líder y el valor a uno mismo como líder. ¿Está? Ujú. ¿Y qué otra cosa? ¿Cuáles eran los puntitos? ¿Se acuerdan? Esos puntitos de que él hablaba. Hay uno muy importante que, a ver si ustedes me lo pueden decir. Circunstancias. No tengan miedo de hablar. ¿Cuál? El de que como que ponemos todo en base al otro, o sea, el otro me hace feliz, el otro esto, el otro, y no nosotros. ¿Eso? ¿Uno de los Bueno, a ver, puntos? vamos a ese punto. ¿Qué piensas de eso, Noé? Yo, por ejemplo, tuve que pasar por
algo así, un cambio drástico para darme cuenta porque estaba funcionando de esa otra manera, como poniéndole al otro lo que yo tenía que trabajar y bueno, dándome cuenta de estas cosas que hice, de que tenemos que tener esa actitud que me hacía falta, darme cuenta, bueno, que no el otro te tiene que hacer feliz, sino vos te tenés que sentir feliz. O sea, vos sos el responsable de hacerte feliz, no, no poner en el otro el que el otro te haga feliz. Bueno, está bueno. Sí, bueno, igual tuve que pasar por algo como para darme cuenta, bueno, pero está bien, en algún momento uno, por lo menos, se da cuenta. Bueno, ahí él habla, ¿no? Que Ujú, por ahí va a haber frustraciones, va a haber recaídas, va a haber cosas que no te salen, ujú, pero depende de lo que vos pongas, que es una actitud diferente, vos podías ser la que cambiaba ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque ujú. están en las propias decisiones y por ahí las propias responsabilidades nuestras tomar esas decisiones, ¿no? ¿Está? No siempre por ahí las decisiones son, eh, a ver, eh, eh, perfectas, porque como decía, no hay un mundo perfecto, ¿sí? No siempre te va a salir todo bien, pero uno de los grandes temas es volverlo a hacer y volver a intentar a caminar de otra forma, ¿no? Claro. Ujú. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Algo más que les ha quedado, chiquis? No, está bueno también el tema de la gratitud, no sé si coincide ella. Ujú, exactamente. ¿Por qué? Eh, es como un dar y, bueno, no sé, es como un dar y recibir, o sea, es como que todo vuelve. No sé, siento que hay que estar agradecido porque no es que, o sea, tenemos muchas cosas buenas, hay que saber ver bien eso también, no todo, diríamos todo lo malo que nos pasa. O sea, tenemos cosas buenas y es importante, o sea, ser agradecido, eh, o sea, ver también las cosas buenas que nos pasan. Eh, Una de las cosas más importantes que tenemos que agradecer, ¿qué es? La vida. La vida. Todo, o sea, el decir, bueno, yo estoy viva para poder cambiar la situación. Tengo, Exacto. un montón de posibilidades para cambiar esto. No está todo perdido. Y él muy sutilmente lo dijo un montón de veces, ¿no? Ujú, Eh, el ejemplo que puso la primera vez con la esposa y todo eso, que ¿a ustedes qué les pareció? No escuché muy bien porque se Yo cortaba. tampoco. Sí, esa Yo parte no. tampoco Solamente pude seguirlo. Fue bastante. Él, ajá, claro que la esposa decía que los primeros 6 meses no contaba con él, que es como que se quería ir de la casa, que eso iba a terminar, pero después cuenta, porque la mujer también trabaja con él en el tema del liderazgo, del coaching, y después dice, no, a ver, la actitud la tengo que cambiar yo, ujú, porque en la vida está bien, nosotros muchas veces no creíamos que iba a ser así, de que íbamos a venir a la noche, de que íbamos, que tenía que corregir
ella los exámenes, que él tenía que preparar las actividades y se iban a dormir. Ella lo pensó de otra forma. Y luego reflexiona diciendo, no, que ella es la que tuvo que cambiar cierta actitud para poder entender realmente lo que pasaba en la vida, ¿no? Para Ujú. entender lo que pasaba en ese matrimonio y de esa forma producir el cambio. ¿Se, ¿Se acuerdan de eso? No, no Sí, lo escuché, solo que pero se ¿quién cortaban produce el bastante. cambio? ¿Quién? ¿Se corta? ¿Quién produjo el cambio? ¿Ella o él? Eso no lo entendí. O sea, ella produjo el cambio, ella. Pero no, Digo, puede estar feliz, claro, como que exactamente, ya entendió que bueno, que él tenía sus actividades, ella la suya, y que como no toda su vida en él. De ujú, eso se entiende muy bien que él no podía ser feliz, no podía vivir Bien. su propia vida. claro. Entonces, ahí empezar a buscar los equilibrios de, por ahí de algunas creencias, de algunas cosas que nosotros creemos que no podemos manejar y en realidad son tan simples y es de cambiar una creencia, destacar otra cosa. Ujú. Ustedes están viendo ahí una definición de liderazgo, ¿no? Sí. Sí. La definición de liderazgo dice, la vamos a hacer más fácil, el líder es aquel que tiene la capacidad que las cosas sucedan, ¿sí? Ahí te da una Ujú. más larga, que dice de influir, guiar, inspirar a unos, a nosotros mismos y a otros con un objetivo común y hacer que las cosas sucedan. Bien, para que las cosas sucedan, ¿qué nos decía Maya? ¿Qué destacaba de la acción? ¿No? La actitud. La actitud. Ujú. La actitud como una acción de liderazgo, ¿no? Ujú. Con una responsabilidad. eh, a ver, volviendo a la mujer de este hombrecito que decía que ella primero lo hacía responsable a él de de que llegaba tarde y todo eso. Y después se dio cuenta que no, que era un acto histórico en ese momento de lo social de ellos que tenían que pasar y que iban a pasar. ¿Sí? Porque recién se recibían los dos, porque recién empezaron su matrimonio. Entonces, eh, eso es empezar a ver los objetivos desde otro punto de vista. Por ejemplo, hoy, ¿por qué las parejas se separan tan rápido y hacen algunos desastres por ahí medio tan rápido? Y porque, por esto, porque procrastinan y nos creemos que las cosas, que la vida es derechita, ¿sí? Que nunca va a Mm. haber ni un sí ni un no. No es lo mismo, sí, no es lo mismo estar de novio que ya tener una responsabilidad. ¿Alguien está hablando? Bueno, ahí funciona. Ah, bueno. Está bien que estudie día sábado. ¿Se entiende? Entonces, ahí está buscar la coherencia y una visión distinta para poder actuar de forma diferente, ¿no? Ujú. Él te pone el ejemplo o sea, el video es mucho más largo, pero bueno, yo traté de resumirlo.
te pone el ejemplo de los constructores. ¿A quién vas a elegir? ¿Al que viene así nomás o al más con más actitud que dice, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer? Puede ser que por ahí eh, haya una confusión, ¿sí? Pero ahí está en el cambio de actitud de uno, de decir, bueno, dejo prejuicios, dejo mandatos, dejo algunas declaraciones que vienen de viejas épocas y empiezo a trabajar con lo que yo como líder necesito. Acuérdense que líder no es un jefe, el líder es el que hace que las cosas cambien y que hace que un grupo se mueva, ¿sí? Que un grupo puede ser la familia, por ejemplo. Entonces, fíjense, fíjense en eso, ¿no? En esos dos ejemplos. Y acá vamos con el tema de la acción. Entonces, ¿cómo, Pensar, cómo, memoria significa riesgo y valor. a ver, si leer lo que dice ahí, entonces, ¿qué es la acción para ustedes? Claro, está entre medio de lo que queríamos hacer y bueno, y lo que vamos a llegar. Ujú, Accionar hacer. ujú. Es un puente, ¿m? Ah, Entre la intención y el resultado. Nosotros podemos tener intenciones buenas, intenciones malas, pero ver cómo resulta eso, ¿no? Porque para nosotros, según nuestros valores, la intención positiva es, por ejemplo, eh, trabajar, que me vaya bien en el trabajo y el resultado, un ascenso, algo así, claro. Pero para un ladrón, una intención positiva es salir todos los días a robarle a alguien. Y miren qué diferente es el resultado, porque el resultado lo pone en riesgo a él. Que esa es otra forma de ver la acción, ¿no? Eh, igual que una persona que trabaja, no hace bien su trabajo, ¿y cuál será su resultado? La acción es una proyección de cambio, ¿sí? De querer accionar sobre lo que uno hoy está necesitando. Volvemos a repetir que es lo que decía ahí Maxwell, ¿sí? Que implica decisiones, implica riesgos, implica cambio de valores, ¿sí? Porque como ustedes sabían, los valores, tenemos los valores primarios, los valores que nos dieron en la familia, pero hay ciertos valores que a través del tiempo se van renovando y van cambiando, porque también necesitamos crecer en nuevos valores, ¿no? Están los valores positivos y están los valores no transformadores. ¿Está? también es animarse a, porque, por ejemplo, en el tema de tomar. Ay, justo a ver. A ver, dale, dale. No, que por ahí también es el animarse a, uno ya tiene pensada la acción quizá y como que nos boicoteamos y decimos, no, ahí está lo de la procrastinación. No, mañana voy a estar más preparada, pasado. Quizá en ese mañana pasó un año, como por ejemplo en mi caso, con las terapias holísticas. Eh, ¿Qué irá a pensar la persona de? ¿Qué irán a pensar las personas porque uno estudia terapias holísticas?
¿quién va a querer el servicio? Y bueno, y vamos, pero tenemos pensada la acción, capaz que tengamos todo planeado, falta el animarse a, digamos. Por eso, la acción es un puente de intención de hacerlo, ¿tá? Esa intención de hacerlo para no caer en la palabrita que nosotros, que le decía a Rosita ahora, en procrastinar, en dejar de hacer, ¿no? En dejar de hacer por creencias y mandatos. ¿Está? Creencias limitantes, claro, sí, Por tal creencias cual. y mandato. Porque si nosotros utilizamos estrategias buenas, tenemos pensado y trabajamos en forma ética, ¿sí? Ética. Ética significa que no dañe a otra persona, ¿sí? Y que lo hagamos bien, ¿está? ¿Por qué tenemos que tener miedo, no? ¿Por qué tenemos que tener miedo a comenzar algo que a nosotros nos gusta? Más allá de la creencia de una iglesia, más allá de la creencia de un familiar, porque ellos también, eh, a ver, en algún momento tuvieron que tomar decisiones, en algún momento tuvieron que buscar un trabajo, unos tuvieron suerte, otros no tuvieron tanta suerte, pero acá es no quedarse con que uno, por ejemplo, es de la municipalidad y el otro es de salud y no ganan lo mismo. No, 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 acá es cuestión de donde estemos, de lo que hagamos, en lo personal, en lo laboral, ¿sí? De decir, a ver, yo accioné y me siento contento y feliz con esto. O sea, más allá, hasta les puedo decir, más allá de lo que estemos pasando en el país, porque muchas veces sabemos que tenemos ciertas restricciones y ciertas cosas, pero nos atrevemos a ir un poquito más allá. Y de una u otra forma, las cosas se van dando. ¿Se entiende? Entonces, eso es también empezar a realizar una buena acción, que no es la buena acción que hablamos los scouts, ¿ah? Es nuestra acción frente a la vida, ¿no? Frente a lo que se nos vaya a presentar. ¿Alguien quiere decir algo más por Yo allí? quiero preguntar algo, Eh, ¿cómo poder ayudar a las personas que tienen todo en su mente elaborado y generalmente siempre la base es el miedo, que les cuesta accionar y tienen la capacidad, uno lo ve claramente, toda la capacidad tiene, que eso puede ser desde un familiar muy allegado, a algún amigo, o sea, cómo poder ayudar, cuál sería como la llave como para hacerlo reaccionar. A ver, la llave por ahí no la tenemos nosotros, la llave la tienen ellos. Sí, pero ¿cómo hacer para que encuentren la llave? Claro. ¿Mm? Es que por ahí la llave, eh, la única que la puede abrir es ella, porque vos le podés decir muchísimas cosas y ahí vemos en pacientes que vos le das un montón de herramientas y un montón de cosas y por ahí se siguen en lo mismo. Les cuesta accionar, les Le, cuesta le accionar. cuesta, Es, le Para mí, cuesta. trabajar ahí, bueno, cada uno, ¿no? Sí, sí, El miedo, de sí, dónde sí. viene, O sea, eh, todo es miedo.
Todo es miedo, Todo es miedo. miedo y procrastinación. Y a Pero veces, Sí, miedo y a veces, también, y sí, a, y a veces, eh, algunas cosas que nosotros no podemos meternos en la persona, que las personas tienen que pasar, sí, ¿sí? también. También. Para accionar. experiencia. Son tiempos. Sí, sí. Y no sé si es miedo la palabra, que seguramente es un miedo escondido, eso no lo dudo. No estoy cayendo cuando dijeron ahí, mira, puede que sea eso, pero que como que vos haces todo planificado. Y cuando llega un momento, se cruza algo y vos te procrastinás, sería la palabra, y no lo haces. Y no lo haces. Y no podés accionar. Y Y es capaz que más tienes allá de toda la la razón. voluntad. No sé cómo si se cruzara algo y vos no podés accionar sobre eso. Y pasa el día y Claro, pasan los días, qué sé yo, mejor grabar un reel, no sé, poner fecha o hacer un flyer para un taller, cosas simples que cuestan Creo que el accionar tema y, acá y es desde como lo que tratar de mental, manejarlo yo sé que lo bueno, tengo en que mi caso, hacer. de a poco, o sea, voy de a poco. Me cuesta, por ejemplo, hacer un video para mi negocio y bueno, y trato de hacerlo que no se me vea la cara, una suposición. Y ahí voy, bueno, después muestro, no sé, mis manos, después, y de a poco lo voy tratando de hacer. Pero antes como que me cerraba y decía, no, yo no puedo hacer esto, no lo puedo hacer, y como que me limitaba yo. Me costaba realizar tal y tal cosa, pero de a poco lo voy manejando. Bueno, mira, ahí tenés Bueno, gracias. un gran Gracias. ejemplo. Y otra de las cosas es que nosotros muchas veces planificamos eh, grandes acciones, grandes objetivos, ¿sí? Y, y realmente por ahí no tenemos, eh, a ver, el objetivo bien claro de lo que nosotros queremos. Sí, mira, lo que te acordás. ¿Sí? El objetivo bien claro de lo que nosotros queremos. O sea, eh, ¿hola? Ah, entonces, por ahí no tenemos bien el objetivo. Entonces, ¿cómo, por ahí, cómo vamos a accionar? Ya me están mandando mensaje, ahí está, me están mandando mensaje y sí. ¿Cómo vamos a accionar si no tenemos claro qué es lo que queremos hacer, qué objetivo nos vamos a poner? Con lo que tenemos, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y después hacer una evaluación. Generalmente nosotros no evaluamos qué de lo que nos propusimos, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, ¿no? Que eso es como una fuente que te hace ver en qué hemos fallado o qué necesitamos, en qué necesitamos hacer un cambio. ¿Se entiende? Por ahí, por eso te digo, nos programamos cosas o queremos cosas, que eso vendría a ser como la actividad, el diagnóstico de lo que vos querés hacer, eh, y mm, todo lo demás está como corrido por otra cosa, por otra situación o por otra situación. De decir, bueno, quiero comprarme un auto, tata, 0 kilómetros. Está la posibilidad. ¿Qué objetivo te vas a poner para eso? ¿Qué actividad vas a hacer? ¿Vas a hacer una rifa? ¿Podés pedirle dinero prestado a alguien? Eh, ¿Ese alguien está realmente? ¿Me entendés? Y después, eh, si sale o no sale, evaluar qué pasó. Y bueno, realmente
O sea, mi capacidad no estaba para esto. Hoy, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Esperar un poquito más, ver la situación del país, ¿sí? Y después accionar sobre eso y evaluarlo. A ver, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué lo hice? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que renovar para la próxima vez? Y hay algo que cuando nos ponemos los objetivos, ¿sí? Ahí como explicaba la compañera, es decir, ser un poco más flexibles con nosotros, ¿tá? No ser tan duros con nosotros. No decir, esto tiene que ser así, no. No, porque en la flexibilidad también podemos accionar de otra forma y conocer otra circunstancia y capaz que otra forma de accionar, ¿sí? Y otra forma de hacer un diagnóstico de lo que realmente queremos, ¿sí? Acá hay dos cosas importantes cuando nos proponemos algo. Que el objetivo esté en sintonía y claro con lo que queremos hacer y después con lo que vamos a evaluar. Y en esa evaluación y en ese objetivo tenemos que ser flexibles. ¿Se entendió más o menos? Sí, Sí, ¿Sí? ¿Se claramente, entendió? Y claramente. sí, Lo por- bueno me parece que es la evaluación, que no es una dinámica que tenemos todo, porque nos ponemos objetivos y si lo cumplimos lo tomamos como sin tomar conciencia y trabajar la gratitud, lo que decía Noé recién, que para ir haciéndolo consciente de todo lo que nosotros vamos de a poco creciendo y siendo, digamos, más conscientes de todas las cosas buenas que vamos haciendo. exactamente. Y también nos sí, El autoevaluarnos, ajá, no juzgarnos, sino evaluarnos. Me parece que ese es un ejercicio claro, que, bueno, es de la nueva era, es de la eso me nueva era pasó a ese mí ejercicio. anoche. Me encantó el tema de la autoevaluación, que yo no lo había, nunca lo tomaba en cuenta a la autoevaluación, justo que estaba hablando de Sí, eso. nunca tomo en cuenta y la vos no autoevaluación, sabés. porque esa Sí, evaluación, que es ser consciente de todo de cómo vamos creciendo. exactamente. Hay algo muy importante que dijiste, Rosita, la evaluación, eh, por eso digo, la evaluación tiene que ser flexible con nosotros, de decir, Claro, no hice esto porque soy esto, no soy. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que los objetivos no se cumplieron? ¿Qué pasó que los objetivos no fueron claros? ¿Sí? Entonces, eh, a ver, ¿qué está pasando también conmigo, ¿no? Mm. Y Por ejemplo, a mí, bueno, yo doy un ejemplo de lo que me pasó anoche, o sea, algo positivo. Yo nunca me autoevaluaba mucho, o sea, de cómo, bueno, cómo soy, y como que, bueno, estaba haciendo un trabajo, una consultante, y bueno, y digo, bueno, puede salir. Siempre uno se pone, ay, no, que capaz que no salga nada de como yo la vi, como estaba la persona, y me va a decir, no, nada que ver, no resoné para nada. Entonces, hasta que todo el trabajo que le hice le resonó, pero demasiado, hasta que ya me pidió más cosas para hacer que yo todavía no sé. Y ahí me puse a autoevaluarme, a decir, no, pero si yo por qué pensaba que no iba a ser para esto, o que y como que me empecé a como a verme a mí misma, o a evaluarme, y dije, no, sí sirvo para esto y más, dije yo. Y ahí, bueno, fui y le conté a mi hija, a mi marido, todo lo que yo, o sea, cómo me sentí ese día, no, o sea, anoche, que yo nunca me puse a ver eso. No sé, fue algo lindo, justo más o menos de lo que estábamos hablando. Me sucedió anoche.
Bueno, Una de las cosas que dijo Alejandro al comienzo es reconocer nuestras capacidades. Que reconociste vos tus capacidades, que eso está bueno, que conocerlo, porque así nos Era vamos como que, afianzando más. claro, yo lo que yo sentí es que había nacido para que más fue demasiado, pero yo sentí que realmente era como que yo tenía que hacer esto, pero quizá no me animaba por las creencias limitantes de uno, ¿no? También. bueno, Exacto. ahí, en eso que vos hiciste, ahí pusiste la actitud, Sí. tuviste una actitud diferente, ¿ves? Entonces, pudiste hacer una transformación de tu realidad. Bueno, Ujú. con esto, yo después les voy a mandar eh, no el Power, sino toda el PDF. No lo pierdan, porque no se los paso más. El PDF con, con esto, ¿no? Un poco más explicado, pero es cierto, teniendo una buena acción, acá dice, transformas tus realidades y no solamente contribuís al bienestar tuyo, sino al bienestar colectivo. ¿Tá? Por Y ejemplo, eso tiene mucha razón, porque, bueno, yo llevándolo a lo que me pasó a mí. Yo al contarle a mi hija, ya se enganchó, y bueno, y le conté a mi marido, y todo como muy, y quedó como un ambiente muy, como festivo, diríamos. O sea, como que le transmitiste en ese momento algo lindo, diríamos. exactamente, ¿qué no es sentarse a pelear por el televisor? Que no es Ujú, ver las noticias y hablar algo diferente. ujú. ¿Me entendés? Y también generar un aprendizaje a los demás, porque vos también has generado un aprendizaje a los tuyos, comentando digamos, tu actitud y valorarte vos lo que hiciste, autovalorarte, no me salía la palabra, autovalorarte. Autovalorarse. Entonces también le estás enseñando a tu hija esa autovaloración que tanto les cuesta. Y Y más bueno, a los chicos de hoy de 20 años. Por eso se habla mucho que en la escuela hace falta trabajar mucho con esto del liderazgo y Sí, tal cual. de la comunicación, ¿no? Y de trabajar con las emociones. Es impresionante, pero bueno, todavía estamos ahí, ¿no? Bien, ¿cómo cuidamos y comunicamos nuestras emociones? ¿Sí? mm, Esencialmente con el liderazgo. Y no se olviden nunca de estos tres puntitos de estas tres C que son importantes para esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué necesita una persona hoy? ¿Sí? ¿Qué necesita una persona hoy? Ojo, desde el punto de vista de no meternos en las emociones de él, sino acompañar las emociones de ellos. Mira qué diferente que suena, Mm. ¿sí? Muchas veces nosotros nos queremos meter y viene el paciente y el paciente o un familiar o nosotros mismos decir, oh, siempre me pasa lo mismo, siempre esto, siempre lo otro, ta, 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 ta. Pero eh, muchas veces no necesitan eso, sino necesitan tres dimensiones, ¿sí? Es decir, siempre necesitamos a alguien que nos cuide, ¿sí? Pero no de que esté encima nuestro, sino de colaborar en nuestro crecimiento, ¿no? Como una
una familia, como una comunidad. El comunicar, hoy hay mucha, mucha tecnología, mucha pantalla, y muchas veces no nos comunicamos entre compañeros, entre familia, porque está esa pantalla y por ahí hay algunas cosas que no se dicen con claridad que después llevan a situaciones un poco más difíciles o directamente a no decirse nada. Y la otra sede es conocer las emociones. ¿Mm? Conocer las emociones significa empezar a empatizar, pero empatizar no es decir, ay, pobrecito, pobre aquel que está tirado no, 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 no tratarlo de pobrecito, sino tratarlo de una forma, empatizamos con la persona, pero de una forma que le sirva y no sirva para el crecimiento nuestro. ¿Se entiende? Miren, Ujú. miren qué importante esto, ¿no? Qué importante esto para ustedes y empezar a trabajar. O sea, que las dimensiones de el liderazgo son las 3C, que cuidar, comunicar y conocer las emociones. ¿Tá? Muchas veces nosotros tenemos empleados, compañeros que vienen con la cabecita gacha o vienen enojados y empezamos a hacer juicios, prejuicios y todo lo que viene atrás. Este siempre viene con cara de esto, este siempre. Pero muchas veces no nos acercamos y preguntamos, che, ¿estás bien? No, prejuzgamos, no lo cuidamos, no conocemos Cuidar, comunicar y qué más. y conocer las emociones. Entonces, bueno, ahí tienen un ejemplo chiquito como para poder aplicar estas 3 dimensiones de liderazgo. Seguir el 9 diario. Uy, se trabó. Por ahí el internet. Acá está. Bueno, un poco hablamos de la claridad del propósito, para qué lo hacemos. ¿Mm? Como les decía hace un rato, cada objetivo, ¿sí? Cada acción debe tener un objetivo bien definido, ¿sí? La acción debe estar en consonancia con el objetivo que nosotros nos propusimos, ¿sí? Los objetivos pueden ser un objetivo grande, pero definir cómo lo vamos a lograr con pequeños objetivos que nos vamos poniendo de a poquito, ¿no? Para lograr ese objetivo grande, ¿sí? Ujú. Las acciones, ¿dónde tienen que estar eh, metidas? En los pequeños objetivos, ¿está? Tampoco nos tenemos que poner tantos objetivos, ¿sí? Como hacen en las escuelas. No, 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 no. Objetivos bien definidos y concretos del qué queremos. ¿Mm? Para saber definir cómo lo vamos a lograr, cuándo lo vamos a lograr. ¿Mm? Y después, obvio, lo que dijimos hace un rato, evaluarlo. ¿Sí? Eh, Dar sentido y motivar tu vida y la vida de los demás. Orientar al equipo y a la familia y
y a la gente del trabajo, ¿no? Por ahí una pequeña palabrita al oído, eh, sin tanta discusión, sin tanta eh, locura que hay ahora, sin meternos en conversaciones que por ahí no son productivas para nosotros. Bueno, con una palabrita podemos orientar al equipo de trabajo. ¿Mm? Muchas veces, por eso tenemos que esperar el momento justo para poder lograrlo. Muchos quieren y vamos a tener gente de todos los sectores, de todas las edades, con cada pensamiento, con cada cuestión en su cabeza. Pero ahí está en nosotros, ¿sí? Saber detectar, saber trabajar, trabajar con nuestra emoción para no prendernos en esa lucha de poderes que siempre hay en algún lugar. ¿Está? Y entender esto, ¿no? Que va a haber gente que quiere los resultados ya y los resultados no se consiguen de un día para el otro. Por eso está el objetivo y por eso vamos a accionar de una u otra forma. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Sí. Bien, Sí, sí. vamos con lo otro. Wow, wow. Y acá es muy importante. La capacidad de escucha. Ujú. La capacidad de escucha, como nosotros sabemos, hay una escucha selectiva. ¿Mm? Por ahí está la escucha activa y está el oír. ¿Está? Empezar a utilizar cualquiera de estos tres puntos. El oír no es escuchar. La escucha selectiva es saber escuchar lo que nosotros, lo que nosotros necesitamos. Y la escucha activa es decir, bueno, esto me interesa y yo me meto. Pero el escuchar es comprender el contexto, por eso estos tres tipos de escucha, de lo que vamos y dónde vamos a actuar nosotros. ¿Está? Y volvemos con el tema del objetivo de atrás. De decir, bueno, hay gente que quiere todo ya, quiere todo resolver, y las cosas no se resuelven de un día por el otro. Hay que hacer un trabajito de hormiga y de diagnosticar, poner objetivos, generar acciones, ver quién lo va a hacer, ver la capacidad del lugar o de económica, por ejemplo, para hacerlo y evaluar. ¿Está? Mucho para hoy, ¿no? Mucho trabajito. Muy interesante, Mucho trabajo, muy interesante. mucho Sí, trabajito la verdad que para hoy. Bueno, y vamos con no sé si alguno habrá escuchado esto de, Ale, yo te había avisado que me tenía que ir por la inflamación que tengo acá. Te mandé hoy el huevito que tengo, tengo que ir a consulta sin infección. Porque ya. Así que voy a tener que dejarlos. Gracias de corazón. Removí un montón de cosas y me voy con que nada, tengo que dejar de procrastinar mediciones, como dijo mi compañera, de a poco tratándome. Así que gracias por todo eso. bueno, bueno, no hay problema, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo primero que tenés que siempre hay que solucionar y planificar nuestra salud? Siempre poner
en eso nuestra salud, ¿no? Qué importante. Bueno, Sí, sí, chiquis, sí, sí. este Gracias. trabajito, Que estés bien. este trabajito, Chao, hasta luego. Gracias. este trabajo. Chao. Chau, chau, nos vemos. Este trabajito es un trabajito también que ayuda a tener nuevos conocimientos y a identificar esas nuevas oportunidades que nosotros tenemos, ¿no? Pero es un trabajito bastante fuerte y que nos va a llevar su tiempo. Entonces, eh, vamos a dejar este trabajito para otra clase, ¿sí? Otra clase. Vamos por ahí en resumidas cuentas, sí, sí, vamos a hacer de decir, bueno, ¿qué sacaron en concreto de esto, de lo que trabajamos con el señor Maxwell, John Maxwell? ¿Qué le llamó más la atención? ¿Qué es lo que ustedes tienen que empezar a trabajar para generar este liderazgo, ¿no? Eso, eso, y después si pueden ver más tranquilos el videíto que les voy a mandar, fíjense ustedes, ¿no? Pero, y escriban, a ver, hagan un simulacro de todo lo que hoy estuvimos hablando, y hagan un simulacro de un proceso de ustedes, del cambio que ustedes necesitan, de ese reevaluar para poder hacer un mejor diagnóstico y, y actuar de otra forma, accionar de otra forma. ¿Qué les parece? Ujú. Eso queda, Buenísimo. eso queda como tareita. Y la semana que del 4 vamos a trabajar ¿Cuándo van a ser las próximas clases? ¿El 4 y el cuánto? el 4 y Sí. el 4 y déjame ver bien, porque yo se los mandé. Sí, pero yo no lo noté. 4 de octubre. 4 de octubre Sábado 4. y 25 de octubre. Perfecto. Bien, el 4 y el 25 de octubre. El 4 vamos a trabajar con el poder de la palabra, wow, que tiene mucho que ver con esto que hemos hablado hoy. Eh, esa, eh, esa reunión, ese encuentro tiene un costo de 25.000 pesos, Ujú. ¿sí? Ya le está llegando el flyer. Yo le pido que sean retransmisores de esto, ¿no? Y que así ayudan también a mucha gente a empezar a gestionar y a trabajar con esto de las emociones, ¿no? Y yo creo que ustedes como terapeutas hoy se llevan unas herramientas espectaculares para trabajar. Bueno, sigamos tomando herramientas para poder seguir trabajando y para poder seguir creciendo, ¿sí? Ustedes recuerdan, Sí, para- mira, con lo que vos le dijiste así, Noé, mira vos cómo la ayudó a pensar de otra forma. Entonces, Ujú. de empezar a creer en nosotros
y que podemos tomar acción en cualquier cosa que nosotros queramos. ¿Estamos? Ujú. Entonces, para octubre tenemos el 4 y el 25, ¿sí? Después o antes de las elecciones, porque las elecciones creo que son el 26. Vamos a trabajar el 4 con el poder de la palabra, ¿sí? De lo que nosotros nos decimos internamente, ¿sí? Y de lo que nosotros tenemos que dejar de decirnos. ¿Estamos? Ujú. Sí, Muy bien. ¿Les gustó la clase de hoy? Sí, estuvo interesante. espectacular. Muy productiva. Muy productiva. Muy Vean, productiva. vean el videíto de otra vez de Maswell, así lo entienden Claro. un poco más. ¿Ah? Un abrazo grande, chicas. Nos estamos Bien. viendo el 4, 4. el 4, Perfecto. y para el 4 inviten a gente para que pueda sumarse a esto, ¿m? Y pueda también hacer un cambio. Una preguntita antes de irnos. FODA, ¿qué es? Es una herramienta de autoconocimiento, pero esa palabra, ¿qué origen tiene? FODA es, te lo voy a dejar para la, no, porque te lo voy a dejar para la próxima clase. Ah, bueno. Es Hasta el 4 decir, de octubre. y lo que significa FODA es fortaleza, oportunidades. Es un término que nunca lo había escuchado, por eso me llamó la Claro, atención. no, pero eso lo dejamos para Bien, otra clase. ¿Estamos? perfecto. Fantástica la clase, muy productiva, muy productiva. Ujú. Bueno, Sí, sí, sí. la próxima clase de el poder de la palabra, esa no se la pierda. Eso va a ser Perfecto. un cambio en su vida. Esto ya empezó a ser un cambio en su vida. Vamos por más todavía. Un abrazo grande, Bien. chicas. Bueno, abrazo. Abrazo, Buen nos fin de- vemos. Nos vemos. Buen fin de semana, buen fin de semana. Igualmente. Chau, chau.